Si este streaming desaparece en este instante, es porque me acusaron. Pero bueno, esto lo tomé de la página de la cantante, compositora y bajista de la que quiero hablar hoy, que es Danielle Nicole. Esto estaba en su página como parte de su promoción, entonces supongo que para promoverla puedo usar esa canción junto con otros montones de canciones que tiene. A mí me gusta muchísimo el blues, es uno de los géneros a los que le tengo más cariño, de los géneros que más me entusiasman, de los géneros de los que más conozco un poco, sin para nada ser nunca un erudito musical, ni lo pretendo ser ni nada, pues soy un aficionado con entusiasmo del blues, desde el blues más clásico hasta lo que se está haciendo hoy, lo que está haciendo hoy una mujer joven como Danielle Nicole, y ella es para mí una de las mejores voces del blues que hay en este momento de la vida. Hay 2 o 3 voces también más muy impresionantes que me gustan, sobre todo de guitarristas como Joan Shaw Taylor o como Caroline Wonderland, pero no llegan a la expresividad, a la entrega además que tiene Danielle Nicole en todas sus presentaciones. No le he visto un video en el que sea fría, en el que sea que esté allí porque hay que estar y porque se va a cobrar una cantidad al final de la presentación en un pequeño bar. Ella toca en pequeños bares, no toca en grandes festivales. Es de los músicos que viven tocando en barecitos y más o menos ahí como pueden. Y ella alguna vez lo dijo, ¿no? Hace un tiempo, cuando fue en 2019, hace un par de años, la nominaron para el mejor álbum contemporáneo de blues por su más reciente álbum Cry No More. Y entonces ella se divertía muchísimo diciendo que iba a la escuela de los niños y decían, díganles a los 2 niños que su madre nominada para el Grammy está para recogerlos. Se lo toma muy a broma porque alguna vez le dijeron, bueno, pero tú quieres el Grammy, quieres lanzarte. Y dice, a ver, mira, si yo quisiera ser famosa, no tocaría el blues. Desafortunadamente es lo que está pasando. Si amas el blues, si haces blues es porque lo amas. Y si amas el blues, pues tus espacios de funcionamiento y tus espacios profesionales van a ser limitados. Vas a ser de la clase media de la música. Pero dentro de la clase media de la música, pocas voces tan apasionadas, tan entregadas como la de Danielle Nicole, que me recuerden su pasión a Janis Joplin, pero no en su timbre, porque todas las cantantes de blues luego les dan, yo quiero ser Janis Joplin. Mira, te explico. Nadie va a ser Janis Joplin, nunca. Janis Joplin hay una, fue la única, se acabó, adiós, bye bye, murió, fue una pena, ojalá estuviera viva hoy, que tendría 90 años Janis Joplin, pero decidió quitarnos a Janis Joplin en 1970 y no va a haber otra voz igual. Pero en cuanto a pasión y en cuanto a entrega del nivel de una Janis Joplin, de una Coco Taylor, está, de una Etta James, por cierto, pues está Danielle Nicole. Ella nació dentro del blues, su padre era músico de blues, sus hermanos son músicos de blues, y empezó ella un grupo con sus hermanos que se llamaba Trampled Underfoot, que ganaron el International Blues Challenge y por lo tanto pudieron empezar a viajar por el mundo. En 2015 lanzó su carrera en solitario, decíamos en 2019 fue nominada para el álbum de blues contemporáneo mejor. Tiene 2 premios de la Blues Music Awards como artista femenina contemporánea y 2 veces como mejor bajista, no como mejor bajista chica, no como mejor bajista mujer, como mejor bajista del blues de ese año, además de 3 premios de la música independiente. Todo lo que ella tiene está en YouTube, como la mayoría de las personas a las que voy a recomendar yo por aquí. Tiene sus álbumes y esta gente vive de sus álbumes, por supuesto en sellos disqueros pequeñitos, no está en la Warner, no está en Sony, no está en estos grandes sellos que venden millones y millones de ejemplares de esa música que se hace con un ordenador y un tipo que sea guapo y famoso, o una chica que sea guapa y famosa, sino gente que realmente se le ocurra, trabaja durísimo, y trabajar duro en la música también a mí me parece que es un enorme valor. Les dejo a Danielle Nicole, les recomiendo a Danielle Nicole. Vamos a oír un segundo más de Danielle Nicole. Si estoy viendo el chat, o sea que hasta este momento no me lo han cerrado, vamos a oír un poquitín más de ella.
Bueno, pues dejamos a Daniel, pero les recordamos que allí la tienen Daniel, Danielle con dos L's, dos L's y una E, o una L y una E, Daniel Nicole. Su apellido es Schnebelen, esa familia de origen alemán, sus hermanos son también, originalmente eran los tres hermanos Schnebelen, y ahora uno de ellos está tocando la batería con ella han tocado a los mejores bateristas del blues, por cierto, así que se las recomiendo enormísimamente. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va Desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.